Hola, buenos días, bienvenida o bienvenido. Y hoy te voy a estar enseñando peinados fáciles para el verano, paso a paso. Y estos peinados fáciles son perfectos para este verano 2020 porque están a la moda para este verano 2020. Y te voy a estar enseñando, creo que son 5 o 6 peinados fáciles y rápidos, así que no te van a tomar nada de tiempo y son muy sencillos de hacer. Estos peinados también son tipo suelto, como tipo alborotado, que son los peinados que últimamente han estado de moda. Pero si a ti te gustan los peinados más recogidos, más sleek, también puedes lograr estos mismos peinados recogiéndolos un poquito más. Así que vamos a empezar. El primer peinado que vamos a estar haciendo es un peinado semi suelto. Me va a soltar unos pedacitos al frente. Ya es de preferencia si quieres hacerlo o si quieres recogerlo completamente la parte del frente. A mí personalmente me gusta tener los flequitos al frente y vamos a coger la mitad del cabello. Aquí yo me paso el cepillo arriba para que no se vea tan alborotado y lo voy moldeando. Y ahora voy a ir haciendo una donita. Y vas a coger unas hebillitas para agarrar la donita. La donita no quede tan perfecta, que quede sueltita, alborotada, quizás con 2 o 3 flequitos afuera, porque esa es la idea. A mí me encanta este peinado, es un peinado muy simple, sencillo. También es muy lindo. Si lo quieres el peinado un poquito más recogido, le puedes poner un poquito de cremita, un poquito de hairspray para que no tengas tantos flequitos afuera. A mí personalmente me gusta que se vea un poquito así suelto, no tan peinado. Vamos para el segundo peinado. Necesitas una gomita. Aquí voy sacando 2 o 3 pelitos. Entonces vas a bajar la cabeza. Vas a peinarte en la parte de atrás para que la parte de atrás quede un poquito más recogida. Y vas recogiendo el cabello lo más alto que puedas y vas haciendo una dona. Esta dona la vas a coger no tan perfecta, tipo lacy, bien alborotada. Te la recoges y vas dejando las puntas del cabello afuera de la dona. Esa parte la vas a dejar fuera y tiene que quedar para abajo. Y ese es el look, una donita arriba con los flequitos, las puntas de tu cabello hacia afuera. Ahora vamos para el peinado número 3. Lo mismo, estoy sacando 2 o 3 pelitos para moldear la cara. Esto es opcional, si quieres te lo puedes recoger completo. Y echo la cabeza hacia abajo porque lo que vamos a hacer es una cola de caballo alta. Se va cepillando la parte de atrás para que no quede tan suelta. Si lo quieres muy recogido o bien sleek, un rabo bien sleek, que también lo puedes hacer, que también está de moda. Y ahora vas a ir cogiendo un pedacito de tu pelo, de rabo, y ese pedacito le vas a dar vuelta sobre el moño para tapar el moño. Y ese pedazo de pelo lo vas a asegurar con unas hebillas. Y listo. Ahora vamos para el peinado número 4. Y para este peinado vas a necesitar una bandana o un scarf que no sea tan grande como yo estoy usando un scarf. Es bastante larga, pero la voy a picar. Vas a poner la bandana o el scarf sobre el moño y la vas a amarrar en el moño, que quede bien ajustadita. Y ahora vas a dividir el moño, lo vas a dividir en 3 pedazos, como si vas a hacer una trenza. Entonces el primer pedazo de cabello lo vas a juntar con la primera pieza de la banda o el scarf. El pedazo del medio lo vas a dejar solo y el último pedazo de cabello lo vas a juntar con la otra pieza del scarf. Entonces vas a ir haciendo una trenza.
ya termines con la trenza, vas a buscar un moñito y vas a amarrar la trenza en la parte de abajo. Entonces vas a coger lo que sobra del scarf o de la bandana y la vas a amarrar, le vas a hacer un nudito. Vas a sacar el moñito, vas a hacerte con la trenza como si fuese una donita. Vas a coger unas hebillas y vas a ajustar la donita. Y ese es el look. Para el próximo peinado saco los flequitos del frente que me gustan para moldear la cara. Si quieres lo puedes recoger completamente como tú quieras. Y lo que voy a hacer es un rabo bajo. Cuando ya lo tengas como tú quieres el rabo, lo ajustas con un moñito. Y para este peinado también vas a necesitar una bandita o un scarf. Y vas a hacer lo mismo, lo vas a poner sobre el moño y lo vas a amarrar, que quede bien ajustado. Y vamos a hacer una trenza nuevamente. Así que vas a dividir el cabello, el rabo, en 3 pedazos. El primer pedazo de cabello lo vas a juntar con el primer pedazo del scarf o de la bandana. El pedazo del medio del cabello lo vas a dejar solo. Y el último pedazo de cabello lo vas a juntar con el scarf y la bandana que sobra. Y ahora vas haciendo la trenza. Y vas a coger una gomita, un moñito, y vas a amarrar la trenza. Entonces, con la que sobra del scarf o de la bandana, la puedes amarrar sobre el moño para que el moño no se vea. La trenza, para que se vea más ancha o más suelta, lo que hago es que la voy despeinando, la voy poniendo un poquito más ancha, la voy despeinando con las manos, estirando. Tú puedes sacar 2 o 3 pelitos hacia afuera si quieres que se vea un poquito más suelto. Está bien de moda para este verano. Próximo peinado también vas a necesitar una bandana o un scarf. Yo aquí estoy utilizando un scarf y la vamos poniendo encima de nuestra cabeza, por encima de las orejas. Te sacas el cabello hacia el lado para que puedas amarrar el scarf o la bandana por debajo del cabello. Con esto tú puedes jugar mucho, puedes utilizar diferentes scarf, diferentes bandanas, coloridas, colores neutrales. Si utilizas una bandana o un scarf bien corta. Ya llegamos al último peinado de los peinados fáciles. También vamos a utilizar una bandana o un scarf, como yo estoy utilizando aquí. La puse en forma de cuadritos, la doblé, que quede así como un triángulo. Voy a sacar unos flequitos hacia afuera. También lo puedes hacer este peinado con todo el cabello recogido. Y lo vas poniendo por encima de la cabeza. Y lo vas amarrando detrás del cuello. Este peinado se está viendo muchísimo para este verano. Y ya, estamos listas con los peinados fáciles para este verano. Como les dije, estos peinados son muy sencillos, pero son muy cute, son muy lindos.
Y esos son los peinados de tendencia para este verano. Espero que te hayan gustado, que hayas podido coger un poco de inspiración para este verano. Déjame saber cuál es tu preferido en los comentarios de abajo. No olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video. Y te veo en la próxima.